Grabar. Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es seguir hablando un poco más de vectores, de los vectores en el espacio. Sin embargo, para introducir esta partecita que es el cálculo del vector que une dos puntos, vamos a verlo primero en el plano y luego nos vamos a ir al espacio para que quede entendido, para que esté claro la forma de resolución y qué es lo que significa. Entonces, para esto lo que debemos recordar hasta ahorita es el cálculo de la suma y de la resta de vectores, ¿no es cierto? Y su interpretación. Entonces, yo por aquí les voy a hacer simplemente les voy a recordar qué significa la suma y la resta de vectores. Entonces, ya habíamos visto esto, pero vamos a recordar. Entonces, la suma de vectores siempre es que yo tengo un vector, ¿cierto? Representado, por ejemplo, así, y tengo, qué sé yo, otro vector, ¿no es cierto? Por aquí, representado así. ¿Qué es la suma de vectores? La suma de vectores simplemente es tomar un vector y ponerlo a continuación del otro. Eso es súper importante, ¿no es cierto? Entonces, este vector podría estar así, con esta flecha así, ser un vector A. Y lo que yo debo hacer para hacer la suma es ponerlo un vector a continuación del otro. Lo pongo aquí, por ejemplo, ¿no es cierto? Le voy a poner el nombre, la flechita y B, ¿no es cierto? Por aquí. Y entonces voy a tener el vector resultante. Y el vector resultante es un vector en la suma que va desde el principio del primer vector hasta el final del segundo vector. Es este, el vector suma. Y obviamente con su dirección apuntando hacia el último vector. Y este va a ser el vector A más B. Eso simplemente para que recuerden la definición de suma. Ahora vamos a la definición de resta. Entonces, voy a poner por acá, a dibujar otro vector con azul mismo. Entonces voy a dibujar un vector por acá, ¿no es cierto? Podría ser parecido a ese de ahí, ¿no es cierto? Ya. Ahora, en la definición de resta, lo que generalmente se hace, ¿no es cierto? Es poner el vector, los dos vectores que estoy restando en el origen, ¿no es cierto? Entonces, en un vector va a estar, por ejemplo, este va a ser el vector A. Voy a poner el otro vector que voy a restar, va a ser el vector B, por aquí. Los pongo los dos vectores en el origen, o sea, que salgan del mismo punto. Ya. Y entonces, siempre que yo hago una resta, tengo que fijarme cuál es mi primer punto desde el que estoy restando. Pilas en eso. ¿Cuál es el primer vector que estoy restando? Entonces, en la resta no es lo mismo hacer una resta b menos a que la resta a menos b. Los dos vectores son diferentes. ¿Cuál sería la resta b menos a? Pues es un vector que une el final del vector a con el final del vector b y que su dirección, fíjense en esto, apunta hacia el vector b. ¿Por qué apunta hacia el vector b? Porque la resta es b menos a. O sea, es b menos a. Entonces siempre se apunta hacia el primer vector, hacia el positivo, hacia el b. ¿Estamos claros? ¿No es cierto? Entonces, esta sería la resta b menos a. Es un vector que sale desde del final del uno hasta el final del otro y apunta en la dirección de b porque tiene que apuntar siempre al vector positivo. Ahora, la resta a más b obviamente va a ser diferente. La ubicación del vector es la misma, pero lo que cambia es la dirección del vector. La resta a menos b es un vector que apunta hacia acá. Y tengo yo a menos b. ¿Está claro hasta ahí estas definiciones? Como recordatorio.
¿Está claro? Sí, profe, está claro. Ok, Gustavo también me dice que sí. Ya, pilas, tienen que recordar esto, ¿no? Recuerden, no es solamente de que ahorita me entiendan, sino que tienen que acordarse, porque si no se acuerdan, no van a poder hacer los ejercicios. Entonces, pilas con eso. Ya, no es muy difícil, ¿no? Pero tienen que acordarse. Listo. Ya con eso, ahora sí, vamos a pasar a ver cómo se calcula un vector que une dos puntos. Entonces, vamos a ver eso. Hola y bienvenidos a otro video de Mate Fácil. En este video vamos a calcular las componentes de un vector que une dos puntos. Para entender cómo calcular ese vector, vamos a empezar geométricamente dibujando el plano cartesiano y dibujamos, por ejemplo, dos puntos. El punto A con coordenadas 3,2 y el punto B con coordenadas 1,3, por ejemplo. Nosotros queremos calcular el vector que une estos dos puntos. Ahora, noten que hay dos vectores que unen estos dos puntos. Un vector que empiece en B y termine en A y otro que empiece en A y termine en B. Vamos a empezar con uno de esos vectores. Por ejemplo, este vector de aquí. Este vector empieza en B, termina en A y queremos encontrar cuáles son sus componentes. Lo que hacemos aquí geométricamente es notar lo siguiente. El punto A, que tiene coordenadas 3,2, también se puede representar mediante un vector. Un vector que empiece en el origen y termine justamente en A, este vector de aquí. Como ya les he mencionado en videos anteriores, el vector que empieza en el origen y termina en un determinado punto tiene como componentes las mismas coordenadas que tiene el punto. O sea, este vector de aquí es el vector 3,2. También podemos dibujar otro vector que empiece en el origen y termine en B, y en este caso sería el vector con componentes 1,3. Y ahora noten aquí que, como ya hemos visto anteriormente, el vector que une las dos puntas de las flechas de otros dos vectores es el vector resta de estos dos. Esto ya lo expliqué geométricamente en los videos pasados. Si no han visto esos videos, los invito a que los vean para que entiendan bien por qué es la resta. Pero bueno, aquí entonces para calcular el vector que une al punto B con el punto A, simplemente hay que tener en cuenta eso de que es la resta de estos dos vectores. Ahora recuerden que la resta pues importa el orden en el que se realiza y que básicamente la resta empezamos siempre en el vector hacia donde apunta. A ver, chicos, veamos si ha quedado entendido. Les voy a hacer una pregunta en este punto. Observando eso, que el vector, un vector está dado por el 3,2, el vector A, ¿no es cierto? Que sería el punto A, es lo mismo que el vector A porque sale del origen. Y observando que el vector B es 1,3, ¿cuál sería, para obtener ese vector blanco que tiene en la parte de aquí, ¿no es cierto? Este vector que queremos calcular que va de B hacia A, ¿cuál sería la resta? ¿Cuál sería la resta? Sería, tendríamos que hacer B menos A o A menos B. Esa es la pregunta. A menos B. A menos B, ¿no es cierto? Muy bien. Eso es todo, ¿no es cierto? Desde donde llego, menos desde donde salgo. Eso es todo. Entonces, muy bien. Eso pilas en esto. El vector que nosotros estamos calculando como resta. O sea, en este caso, como el vector apunta hacia A, que sería este vector de aquí, entonces este vector va a ser A menos B. Si el vector apuntara hacia B, entonces sería B menos A. Voy a escribir esto por acá. En primer lugar, a este vector le vamos a llamar el vector BA. Así de sencillo, para indicar que empieza en B y termina en A. Y como ya sabemos, le ponemos arriba una flechita para indicar que se trata de un vector. Entonces, como ya hemos visto en videos pasados, el vector que une la punta de las flechas de otros dos vectores siempre es la resta de esos vectores. Y en este caso, como apunta hacia A, va a resultar ser A menos B. Así que BA va a ser igual al vector A menos el vector B, donde el vector A es el vector que tiene componentes 3,2 y el vector B es el vector que tiene componentes 1,3. Entonces, vamos a colocar eso aquí. Esto de aquí es lo mismo que
3,2 menos 1,3. Y como ya hemos visto también, para hacer la resta de dos vectores, simplemente restamos las componentes correspondientes. Es decir, hacemos 3 menos 1, eso nos va a dar 2. Y luego 2 menos 3, eso nos va a dar menos 1. Así que el vector BA tiene como componentes 2, menos 1. Y aquí podemos ver efectivamente que el vector BA es el vector que tiene componentes 2, menos 1 porque, como ya también les he mencionado, los vectores son objetos libres, pueden empezar en cualquier punto. Siempre un vector lo podemos trasladar de tal manera que empiece en el origen, así que si nosotros agarráramos este vector y lo moviéramos de tal manera que empezara aquí en el origen, entonces el vector nos quedaría así. Noten que es exactamente el mismo vector porque tiene la misma dirección, el mismo sentido y la misma longitud, pero aquí se ve más claramente que el vector empieza en el origen y termina en el punto con coordenadas 2, menos 1, como acabamos aquí de calcular. Bueno, ahora vamos a calcular el otro vector, el vector que empieza en el punto A y termina en el punto B. Entonces vamos a empezar dibujándolo. Queremos calcular ahora las componentes de este vector de aquí. Hay dos maneras de realizarlo. Una manera que sería la más rápida es notar que este vector es el mismo vector que teníamos hace un momento, o sea, tiene la misma longitud y la misma dirección porque se encuentra sobre la misma recta, pero tiene sentido contrario, porque en este caso apunta hacia B en lugar de apuntar hacia A. Y como también ya les expliqué en los videos anteriores, para cambiar el sentido de un vector manteniendo su longitud, simplemente hay que multiplicar cada una de las componentes por menos 1, o lo que es lo mismo, simplemente cambiar el signo de cada componente y de esa manera obtendríamos este vector. Esa es la manera más sencilla, pero voy a volver a hacer todo el procedimiento para que vean que nos da exactamente lo mismo. En este caso queremos calcular el vector AB, porque empieza en A, termina en B, así que lo representamos como AB, ponemos una flecha arriba, y como también ya les mencionaba, este vector va a ser la resta de estos dos, pero siempre hay que empezar en el vector hacia el que apunta el vector que estamos calculando, que en este caso apunta hacia el vector B, así que va a ser B menos A. Entonces ponemos aquí que esto es igual a B menos A y hacemos entonces la resta. Entonces B es el vector que tiene como componentes 1,3 y A tiene como componente 3,2. Ahora simplemente lo que hacemos es restar las componentes correspondientes. 1 menos 3 nos va a quedar menos 2 y 3 menos 2 nos va a quedar 1. Así que el vector AB va a tener como componentes menos 2,1. Ahora, si aquí recuerdan el resultado que acabamos de obtener hace un momento, el vector BA era el vector 2, menos 1 y ahora el vector AB es el vector menos 2,1, lo que les mencionaba hace un momento de que simplemente basta con cambiarles el signo a ambas componentes para cambiar el sentido del vector manteniendo su misma dirección y manteniendo su longitud. Bueno, aquí igual que antes podríamos agarrar este vector, trasladarlo de tal manera que empiece en el origen. Aquí, chicos, quiero hacerles una aclaración que es súper importante en el cálculo de vectores. Cuando yo tengo un vector, ¿no es cierto?, que está así, y suponiendo que está en esta dirección hacia abajo, que era el vector que habíamos, por ejemplo, calculado antes, que era el vector BA, suponiendo que este vector BA, ¿no es cierto?, era igual, ya la habíamos calculado antes, era el 2, menos 1. ¿No es cierto? Entonces, algo que tienen que estar súper claros es que yo puedo cambiarle la dirección al vector sin necesidad de cambiar, o sea, dejando igual su módulo y su dirección, o sea, que va a estar en la misma línea, simplemente que la flecha va a estar apuntando hacia el otro lado, simplemente cambiando el signo. Entonces, si yo multiplico este vector por menos 1, me va a quedar el vector menos BA, ¿no es cierto?, va a ser igual a menos 2, menos 1. Y resolviendo esto es cambiar el signo a los dos, menos 2,1, que es el que estamos obteniendo aquí. Esto es súper importante porque esto ayuda a saber, ¿no es cierto?, que un vector, el vector menos BA, o sea, el contrario al BA, es el mismo que el vector AB. Estos dos vectores son iguales porque es el vector simplemente cambiando la dirección,
Sí, pilas con esto. Esto es súper importante. Esto ayuda un montón en los ejercicios. Origen y veríamos que el vector entonces terminaría en el punto con coordenadas menos 2,1, como aquí. Entonces hemos hecho todo correctamente. Ahora, siempre que nosotros queramos calcular un vector que une dos puntos, no es necesario dibujar todo esto, o sea, empezar graficando los puntos, graficando los vectores y después graficando el vector que queremos encontrar. Todo eso podemos ahorrárnoslo, o sea, no es necesario hacerlo. Yo aquí lo estoy haciendo para que ustedes vean de dónde sale esto que les estoy mostrando, pero siempre que ustedes quieran encontrar un vector que una a dos puntos, siempre hay que recordar nada más que empezamos con las coordenadas del punto final y le restamos las coordenadas del punto inicial. Y así lo podemos hacer algebraicamente sin necesidad de realizar la gráfica. Bueno, ahora les voy a dejar a ustedes un ejercicio muy sencillo. El ejercicio consiste... Ok, chicos, hasta ahí esa parte. El ejercicio no lo vamos a, este ejercicio no vamos a ver, sino que nosotros nos vamos a ir directamente a las tres dimensiones. Esto es simplemente para que entiendan. Y en las tres dimensiones funciona de la misma manera. O sea, uno simplemente tiene que ver el punto final y el punto inicial. Funciona exactamente lo mismo en las tres dimensiones. Así que vamos a ver cómo sería un ejercicio para ver el vector que une dos puntos en tres dimensiones. Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video vamos a calcular las componentes de los vectores MN, MP y NP, donde M es el punto que tiene coordenadas 1,2,3, N es el punto con coordenadas 0,4, menos 1 y P es el punto con coordenadas 1, menos 2, menos 2. En este caso noten que son puntos que tienen tres coordenadas, así que son puntos en el espacio tridimensional. Podemos encontrar las componentes de estos vectores sin necesidad de realizar una gráfica. No es realmente necesario hacer el dibujo, aunque si quieren lo pueden realizar, pero en este video no voy a hacer el dibujo. Simplemente vamos a calcular las componentes de los vectores. La forma en la que se calcula la componente de este tipo de vectores es muy similar a el método que vimos en el video anterior. Simplemente consiste en restar las coordenadas del punto final menos las coordenadas del punto inicial. Vamos a empezar calculando las componentes del vector MN. Entonces, este vector empieza en M y termina en N. Eso es lo que significa estas letras de aquí. Entonces, hay que restar las componentes, las coordenadas del punto final menos las del punto inicial. O sea, aquí vamos a restar N menos M. En este caso va a ser 0,4, menos 1 menos 1,2,3. Y ahora para hacer esta resta de coordenadas, pues simplemente se resta cada componente correspondiente, o sea, hacemos la resta 0 menos 1, después 4 menos 2 y después menos 1 menos 3. O sea, la coordenada correspondiente con la coordenada correspondiente. Entonces nos queda lo siguiente, porque 0 menos 1 es menos 1, 4 menos 2 nos queda 2 y menos 1 menos 3 nos queda menos 4. Este de aquí entonces son las componentes del vector MN. Bueno, vamos a pasar al vector MP. En este caso el vector empieza en M, termina en P, así que vamos a restar P menos M, que es 1 menos 2 menos 2 menos 1, 2, 3. Entonces hay que restar componente a componente. 1 menos 1 nos queda 0. Después menos 2 menos 2 nos queda menos 4. Y menos 2 menos 3 nos queda menos 5. Y ahora calculamos las componentes del vector NP. En este caso va a ser P menos N, que es, 1, menos 2, menos 2, menos 0,4, menos 1. Otra vez restamos las componentes correspondientes. 1 menos 0 nos queda 1. Después menos 2 menos 4 nos queda menos 6. Y menos 2 menos menos 1. Aquí sería menos por menos más. Así que va a ser lo mismo que menos 2 más 1, que es menos 1. Estas son las componentes del vector NP. Entonces, como podemos ver, es lo mismo en dos dimensiones que en tres dimensiones. Simplemente se restan siempre las coordenadas del punto final menos las del punto inicial.
Ok, chicos, entonces esa era esta partecita, ¿no es cierto?, del cálculo vectorial, que es calcular el vector entre dos puntos. Y antes de terminar la clase, tenemos 10 minutos todavía, vamos a ver cómo calcular la norma de un vector. La norma es el tamaño que tiene el vector, ¿no es cierto? El tamaño que tiene el vector se conoce como norma de un vector o módulo de un vector, es exactamente la misma, o magnitud también se dice, o longitud, pues es exactamente lo mismo. Vamos a ver directamente cómo se lo haría en 3 dimensiones y si no está demasiado claro, lo vemos en 2 dimensiones, pero es bastante fácil, en realidad solo es una fórmula y vamos a ver cómo se calcula la norma. Pilas con esto también. Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video vamos a calcular la norma de un vector en el espacio, de un vector de 3 dimensiones. Empezamos dibujando un vector cualquiera en el espacio, como podemos ver aquí, y lo que hacemos es dibujar el segmento de recta que una la punta final del vector hacia el plano XY, como pueden ver aquí, que es esta línea de aquí. Debe ser perpendicular, eso lo estoy resaltando aquí al dibujar este cuadradito verde. Esta línea es perpendicular a este plano, al plano XY, que sería aquí el piso. Luego, a partir de ahí, desde ese punto de intersección con el plano XY, trazamos una recta que sea paralela al eje Y, esta recta de aquí. Y trazamos otra recta que vaya desde el origen hasta este punto. Todo eso nos va a servir para calcular la norma de este vector utilizando únicamente el teorema de Pitágoras 2 veces. Entonces vamos a empezar poniéndole a este vector algunas componentes. Como queremos calcular la norma de un vector en general, hay que ponerle componentes en general. O sea, vamos a ponerle componentes A, B, C, donde A, B y C puede ser cualquier número real. Entonces, si las componentes de nuestro vector V son A, B y C, aquí hay algunas cosas que ya podemos decir cuánto miden. En primer lugar, esta recta de aquí, este segmento de aquí, noten que es la altura a la que se encuentra el vector, la altura a la que se encuentra respecto del piso, respecto del plano XY. Esa altura coincide con la coordenada Z que tenga este vector. Y como estamos diciendo aquí que sus componentes son A, B y C, significa que aquí entonces esta altura debe ser C. Entonces vamos a escribirlo allí. Ya tenemos eso. C es la medida de este segmento de aquí. Ok. También noten que como aquí estamos trazando un segmento que es paralelo al eje Y, este segmento va a denotar la coordenada Y, o va a medir la coordenada Y del vector, la componente Y. Y como la componente Y es B, eso significa que este segmento mide B. Entonces vamos a ponerle ahí B. Y finalmente también notamos que este otro segmento de aquí va a medir la componente X, o sea que este de aquí mide A. Entonces ya hemos escrito aquí las medidas de algunos de los segmentos y noten que ahora simplemente tenemos triángulos y particularmente se trata de triángulos rectángulos, y siempre que tenemos un triángulo rectángulo podemos aplicar el teorema de Pitágoras, y eso es lo que vamos a hacer. En primer lugar vamos a centrarnos en este triángulo, el triángulo que se encuentra aquí en el piso, que es este triángulo formado por los catetos A y B, se encuentra en el plano XY, como pueden notar aquí. Es un triángulo rectángulo porque el eje X y el eje Y son perpendiculares, entonces forman aquí un ángulo de 90 grados y podemos calcular el valor de la hipotenusa, que es este de aquí. El valor de la hipotenusa se calcula con el teorema de Pitágoras y nos queda que es la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Ese va a ser el valor de la hipotenusa del triángulo rectángulo que se encuentra en el plano XY. Pero ahora vamos a centrarnos en otro triángulo rectángulo. En el triángulo rectángulo que está ahora aquí, que está por sobre del plano XY, el que es perpendicular al plano XY, el que está formado con los catetos C y el cateto raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Noten que ahora este es un cateto. Nos estamos fijando entonces en este triángulo de aquí. Y es un triángulo rectángulo precisamente porque habíamos dicho
que C es el segmento que está dirigido desde la punta de la flecha hacia el plano XY en forma perpendicular, y eso lo estoy aquí denotando con este cuadradito verde. Entonces, como tenemos aquí un triángulo rectángulo con este cateto raíz de a cuadrada más b cuadrada y el cateto C, volvemos a aplicar teorema de Pitágoras y nos va a quedar entonces que la hipotenusa, que ahora es precisamente el vector B, que es el que estamos nosotros calculando su magnitud, la hipotenusa va a ser precisamente la magnitud de ese vector. Y nos va a quedar entonces que es igual a la raíz cuadrada de los cuadrados de los catetos. Pero un cateto es raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada, entonces eso lo elevamos al cuadrado, y más el otro cateto al cuadrado, que es c al cuadrado. Ahora noten que este cuadrado que está aquí con esta raíz cuadrada se pueden cancelar, y podemos entonces expresar esto de esta otra manera. Simplemente así, raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada más c cuadrada. Entonces, ese es el valor de la magnitud o norma del vector v. Entonces ya hemos demostrado la fórmula únicamente utilizando teorema de Pitágoras 2 veces. Ahora vamos a ver algunos ejemplos en los que aplicaremos esta fórmula. Bueno, como acabamos de ver gráficamente, cuando nosotros tenemos un vector con componentes a, b, c, la norma del vector v es la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada más c cuadrada. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos el vector que tiene como componentes 3, menos 1, 5, entonces la norma de dicho vector va a ser la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 5 al cuadrado. Simplemente se elevan al cuadrado las componentes y se suman. En este caso, al elevar al cuadrado, 3 al cuadrado nos queda 9, menos 1 al cuadrado es 1 y 5 al cuadrado es 25. Hacemos la suma, 9 más 1 son 10, más 25 nos da 35, así que nos queda la raíz cuadrada de 35. Como no es una raíz cuadrada exacta, la dejamos indicada de esta manera, y así es como calculamos la magnitud o norma de un vector de 3 dimensiones. En el siguiente video vamos a pasar a otro tema. Listo, chicos. ¿Quedó entendido hasta ahí? ¿Cómo calcular la norma y, y los vectores entre dos puntos? No mucho. No mucho, dice. ¿Qué no entendiste? Entendí más o menos, ¿no? Pero, pero ¿qué no entendieron? ¿La parte del vector entre dos puntos o esto de la norma? ¿Qué me dicen? Hace mucha información en poco tiempo, me dice Juan Francisco. Ok, vamos a lo de ahorita. Sí, lo de ahorita es, la primera parte simplemente es una demostración. Los ejercicios son tal y como los ven. Usted aplica la raíz cuadrada del cuadrado de todos los componentes y esa es la norma del vector. Muy fácil. O sea, tiene que sacar la raíz cuadrada de todos los componentes y esa es la norma o el tamaño del vector. Lo anterior a esto era la demostración, simplemente que sepan de dónde viene. No es necesario demostrar cada vez que se hace, obviamente, solo se necesita ocupar esta fórmula. Entonces, vamos, en la siguiente hora vamos a hacer ejercicios con esto, ¿ya? Quedemos hasta ahí ahorita. Y en la siguiente hora ya nos vemos para hacer ejercicios. Listo, chicos. Nos vemos, les dejo. Nos vemos la siguiente hora.